Con nuestra nueva versión de Campus 3.11 tenemos disponible la herramienta de rastreo de finalización de actividades. Esta herramienta permite a los estudiantes y a los docentes monitorear el progreso dentro de un curso. Dependiendo del tipo de actividad, hay diferentes requisitos para marcar la finalización de esas actividades. También me permite acceder a un informe de rastreo del estado de las actividades y las puedo configurar para que las actividades queden marcadas como autogestión del estudiante o para que nosotros desde una configuración preestablecida se puedan autocompletar automáticamente. A continuación vamos a ver cómo el alumno visualiza un aula con el rastreo de finalización de actividades. Entonces se loguea en el campus, ingresa al aula, ¿sí? Y lo primero que puede apreciar es que ahora aparece un porcentaje de progreso general del curso, ¿sí? Después se ubica en el mosaico donde se encuentran las actividades para marcar un progreso, ¿sí? Y por ejemplo acá tiene uno para hacer clic, dice hacer clic para marcar la finalización del progreso. Entonces esto es nada más que un recurso de etiqueta donde el alumno puede marcar si ya hizo o no todas las actividades. Bien, bueno, acá lo vamos a desmarcar porque todavía no cumplimos con las actividades. Eso lo pueden marcar manualmente. Hay otras actividades que, como dijimos, las configura el docente para que estén rastreadas como finalizadas. Bien, entonces por ejemplo acá dice en la hoja de ruta dice leer el siguiente material, que es este material que está acá. La única acción que tiene que hacer el estudiante sobre ese material es ver. Entonces, accediendo al recurso que es una página, ¿sí? Ya automáticamente va a marcar como el ítem completo. Bien, entonces ahora queda en este estado, que esto ya está hecho. Bien, la otra actividad es realizar una participación en el foro, por ejemplo. Entonces en esa participación dice que tengo que añadir un tema o una réplica o cualquier otra actividad relacionada con el foro. Entonces añadimos, ¿sí? Un tema y enviamos al foro. Bien, entonces ahora me aparece que ya realicé la actividad de publicar en el foro. Entonces volvemos al módulo para seguir completando las actividades. ¿Sí? Entonces ya hice 2 de las 4 actividades. La otra actividad dice es realizar un cuestionario. El cuestionario se encuentra acá. En este cuestionario tengo, bueno, un intento permitido y que dice que la calificación para aprobar tiene que ser 6 de 10 o de 6 en adelante, ¿sí? Bueno, y los requisitos para completar esta actividad es no solamente recibir una calificación, sino que esa calificación tiene que ser una calificación aprobatoria, es decir, de 6 en adelante. Bien, ahora ponemos intentar resolver el cuestionario, ¿sí? Seleccionamos diversas respuestas y terminamos el intento, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a recibir una calificación de mi cuestionario, ¿sí? Que por ejemplo es una calificación en la que yo desaprobé 2,86 de 10 y ahora vuelvo al módulo 1 y me va a marcar de la siguiente manera, digamos, la actividad, como que recibí la calificación pero no cumplí con la condición de que la calificación sea aprobatoria. Entonces este ítem no se marca, ¿sí? Y esto es la entrega del informe, ¿sí? El recurso tarea, donde el alumno agrega la tarea. Entonces ya se adjunta el archivo a destinar para la tarea, ¿sí? Para el informe que debe entregar el alumno. Vuelve al aula, en este caso al módulo correspondiente donde se está analizando su progreso, y dice, bueno, lo único que te queda por hacer es recibir una calificación, es decir que
ya completé el envío, pero me falta que el docente me califique esa tarea, ¿sí? Entonces, una vez que el docente reciba, le dé la calificación, digamos, esto se va a marcar como completo o no. Bien, entonces así es una de las formas en que el alumno visualiza un aula con el rastreo de finalización de actividades. Y así es como finalmente el alumno puede visualizar cómo va su progreso dentro del aula virtual, ¿sí? Fíjense de que al inicio era el 0% y ahora dice, bueno, tengo el 40% del curso completo, es decir, 2 de 5 ítems realizados. Para configurar el aula virtual con el rastreo de finalización de actividades, primero deben ir a la rueda de configuración general, ¿sí? Poner editar ajustes del aula virtual, ¿sí? En donde se van a la pestaña de rastreo de finalización de actividad y acá le dan sí habilitar el seguimiento de grado de finalización y sí mostrar las condiciones de finalización de actividad, es decir, mostrar esos recursos, esos recuadros blancos, grises, rojos o verdes en el caso de completados, ¿sí? Para el alumno. Una vez configurada el aula con el rastreo de finalización de actividad, lo único que hay que hacer es decir, bueno, qué actividades o recursos quiero que se configuren con el rastreo de finalización de actividad para que el alumno contemple en su progreso en el aula virtual. Entonces, puedo elegir diversos tipos de actividades. Primero lo que tengo que hacer siempre es activar edición y ir al tipo de recurso que ya puede estar creado o crearlo en el momento, ¿no? Entonces, yo me voy a ir al módulo 1 y les voy a ir mostrando cómo configuré cada una de las actividades realizadas. El primero era un recurso de una página que también se puede reemplazar, por ejemplo, con un recurso del tipo enlace URL donde los dirija a una carpeta Drive o a un video de YouTube, a cualquiera de esos recursos, ¿sí? Entonces, la condición para eso es que solamente deben hacer clic, es decir, ingresar a esa URL o en este caso al recurso página. Ahora lo que me va a aparecer es la finalización de actividad, ¿sí? Lo que tengo que hacer es decir, bueno, en esta actividad ya ha sido completada por 2 participantes, porque en este caso es una actividad que ya ha sido prefabricada, entonces se bloquea el grado de finalización. En el caso de que no estuviera realizada, que fuera una actividad nueva, lo que tengo que hacer es hacer clic acá y requerir que el alumno, el estudiante, deba ver la actividad para finalizarla y también le puede agregar una fecha de finalización de actividad. Dice, esta opción especifica la fecha en que se espera que la actividad esté finalizada, ¿sí? Entonces dice, bueno, tengo tiempo hasta este día para realizar la actividad. Sí, entonces solamente hacer clic en rastreo de finalización y hacer clic en que la finalización se active de manera de que el alumno solamente al acceder a ese enlace o página esté realizada la actividad, ¿sí? En el caso de un foro, acá yo lo que hice es duplicar el que ya estaba creado para mostrarle una edición desde cero, ¿sí? En el caso de un foro también me voy a la pestaña de rastreo de actividad, finalización de actividad, ¿sí? Y digo, bueno, ¿qué es lo que quiero? Dice, mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las siguientes condiciones. O no indicar la finalización de actividad o que los estudiantes puedan marcar manualmente la actividad como completada. Bueno, en este caso vamos a decir, bueno, que se cumpla cuando cumplan las siguientes condiciones. El estudiante debe ver la actividad. Esto es solamente marcarlo cuando la actividad sea solamente eso, digamos, ver eso. En este caso yo le voy a pedir de que se complete como realizada cuando aporte un debate o una réplica, ¿sí? O puedo decir, no, yo no quiero eso, sino que lo que quiero es que cree un debate o que envíe una réplica, ¿sí? Todo eso es lo que va a visualizar el alumno cuando vea qué es lo que falta para completar el curso, ¿sí? Para configurar un cuestionario, vamos de vuelta a la edición de ajustes, ¿sí? Vamos al mismo pestaña de finalización de actividad,
¿sí? Y digo, bueno, el alumno debe cumplir con las siguientes condiciones, ¿sí? Puedo marcar la opción de requerir calificación, es decir, que el estudiante debe recibir una calificación para finalizar la actividad, es decir, puede ser un cuestionario en donde, por ejemplo, haya una pregunta de ensayo o donde todavía no se pueda ver que esté pendiente, digamos, el registro de la calificación. Entonces puedo habilitar esto y se va a cumplir cuando se cumpla eso, ¿sí? O requerir también que la calificación sea aprobatoria. Es decir, acá voy a tener que hacer una configuración extra en donde poner cuál es la calificación para aprobar el examen, ¿sí? En este caso yo le puse 6 y digo, bueno, cuando se cumpla esa condición, el estudiante va a tener marcada la actividad como realizada, ¿sí? Entonces guardar los cambios, también se puede configurar la fecha, ¿sí? Como pueden ver, en todas las actividades se pueden configurar así. Y lo mismo para el recurso de tarea, ¿sí? Hay una infinidad más de recursos para marcar con el rastreo de finalización de actividades. Yo acá lo único que hice es mostrarles lo más común, lo más habitual, ¿sí? Pero también se puede marcar una wiki, un glosario, cualquier otro recurso, ¿sí? Que esté disponible en el campus. Y bueno, y así se configura, por ejemplo, una tarea. El estudiante debe recibir una calificación para finalizar la actividad, o por ejemplo también se puede configurar con que el estudiante deba ver la actividad para finalizarla o solamente entregar la actividad para completarla. Por ejemplo, cuando nosotros requerimos que entreguen un documento para un cuestionario, es decir, no sé, una resolución de un ejercicio, y que bueno, que esa tarea quede solamente completada al enviar ese documento, ¿sí? Sin ningún tipo de marca extra. Bien, entonces ponemos guardar cambios y regresar al curso, y bueno, y así quedaría configurada el aula virtual, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo para ver cuáles son las actividades y cómo va el progreso de los alumnos dentro de nuestra aula virtual? Entonces se van a ir de vuelta a la ruedita de configuración, van a poner mostrar aún más, ¿sí? Y en la pestaña de administración de recursos, ¿sí? Se van a la parte de informes y ahora les va a aparecer esto que antes no aparecía, que es el informe de finalización de actividad, ¿sí? Entonces yo voy a poder ver en mi curso cuáles son las actividades que yo marqué, ¿sí? Como por ejemplo para realizar, y cómo va el progreso de los alumnos en cada una de las actividades. También este reporte me permite ser descargado como un archivo de Excel o como una hoja de Excel.